Hola, buenas tardes. Vamos a tener una videoconferencia sobre las reducciones de capital social. Hace un mes y medio, 2 meses, tuvimos otra sobre ampliaciones de capital y entonces con esto ya tendríamos todas las modificaciones del capital. El guión que vamos a seguir es el que tenéis aquí, que es conceptos contables, que son cosas que ya sabéis. Luego vamos a hablar de qué es la sociedad anónima, cuáles son las características de la sociedad anónima, aunque lo que vamos a ver de reducciones de capital nos sirve tanto para la sociedad anónima como para las sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a hablar de capital social, cuáles son las características, qué dice la ley de sociedades de capital y ya vamos a centrarnos en las reducciones de capital, en todos los tipos de reducciones que hay y veremos un ejercicio de cada una de ellas. ¿Vale? Yo os iré explicando la teoría y os iré preguntando de vez en cuando si tenéis alguna duda. Si tenéis, en cualquier momento podéis escribir la pregunta a través de las preguntas del chat y si yo pararé la explicación al final y será cuando responda. Bueno, ¿qué conceptos contables necesitáis manejar? Lo que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a hablar de conceptos contables muy básicos, que es que son activos, que son pasivos y los equilibrios patrimoniales. Os dice que los activos son todos los bienes y derechos propiedad de la empresa resultantes de sucesos pasados y de los que se espera obtener beneficios o rendimientos, ¿vale? La característica fundamental de un activo es que gracias a ese activo, gracias a ese bien, vamos a obtener rendimientos en un futuro. Dentro de ese activo, que son bienes y derechos, vamos a diferenciar entre activo corriente y activo no corriente. El activo corriente son todos los bienes que están en la empresa menos de un año. Son aquellos que tienen un ciclo de explotación muy corto, entran en la empresa y en poco tiempo salen y se convierten en dinero, en liquidez. Y al contrario están los activos no corriente, que son activos a largo plazo. Están formados por el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, inversiones, finanzas y depósitos. El inmovilizado son todos aquellos bienes que están en la empresa durante más de un año y que nos ayudan a realizar las actividades que generarán nuestros ingresos, ¿vale? Eso es por un lado activo y por otro tenéis el pasivo. El pasivo que son todas las deudas de la empresa, ¿vale? Y lo mismo, se diferencian entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes, todo lo que sean deudas a corto plazo y los pasivos corrientes, no corrientes, deudas a largo plazo. Y por último tenéis el neto, ¿vale? Que es donde nos vamos a centrar. Son todas las aportaciones de los socios, efectivamente a través del capital social, y todos los beneficios no distribuidos. Os dice que es la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos. El neto al final es lo que tiene la empresa y es suyo, lo que tiene la empresa y no debe, ¿vale? Si yo cojo todos los activos y le quito todas mis deudas, es decir, a todo el activo le quito todo el pasivo, lo que obtengo es el neto, ¿vale? Y esto es lo que hemos visto, ¿vale? El activo sería todo el lado que tenéis en azul. Tenéis activo no corriente, que son activos a largo plazo, activo corriente, que son activos a corto, y todo eso se llama capital según su destino, ¿vale? Nos dice todo el dinero que la empresa ha conseguido, dónde lo ha invertido. Y en el otro lado tenéis el patrimonio neto, las cuentas de neto, tenéis el pasivo no corriente, deudas a largo y deudas a corto. Todo esto que está en rojo lo que nos dice es capital según su origen, de dónde saco el dinero. Yo puedo sacar el dinero de los socios, puedo sacar el dinero de una deuda a largo plazo o puedo sacar el dinero de una deuda a corto plazo. El total de mi capital según su origen tiene que ser igual al total del capital según su destino. Todo lo que yo he invertido tiene que ser igual a todo lo que tengo en la empresa, ¿vale? Esto que tenéis aquí marcado es el fondo de maniobra, que es la parte del activo corriente que es financiada con fondos a largo plazo, ¿vale? Para garantizar que la empresa no se quede sin actividad en caso de tener dificultad para renegociar las deudas a corto, ¿vale? Eso nos vamos a parar. Hasta aquí estos conceptos los tenéis claros, ¿no? Vale. Judith, Rosa dicen que sí.
La sociedad anónima es una sociedad capitalista, ¿vale? Cuyo capital está dividido en acciones, que tiene ánimo de lucro y sus socios tienen responsabilidad limitada. No participan en la gestión de la empresa, ¿vale? De toda esta definición, características importantes, es una sociedad capitalista. ¿Qué quiere decir? Que lo que importa son las características, no importan las características personales de los socios, sino que lo único que nos importa es el dinero que nos aportan, ¿vale? Son sociedades con ánimo de lucro, su objetivo siempre es obtener beneficios, siempre es ganar dinero. Tienen responsabilidad limitada, como muchos solo pueden perder el capital que han aportado, siempre que no haya mala fe y se demuestre que la gestión ha sido adecuada, ¿vale? Y la característica fundamental de la sociedad anónima es que se produce una separación entre la propiedad y la gestión. Los socios de la empresa son los propietarios, son los dueños, y la gestión de la empresa, la dirección de la empresa del día a día lo lleva separado de esa propiedad, ¿vale? Por un lado tenéis socios y por otro lado tenéis los gestores o administradores. Las sociedades anónimas se rigen por la ley de sociedades de capital, ¿vale? Antes era la ley de sociedades anónimas y se modificó, tenéis eso en el boletín, en el BOE oficial del 2010, que es la ley de sociedades capital. ¿Qué es el capital social? Os dice, el capital social recoge todas las aportaciones de los socios a la empresa, ¿vale? Se calcula como capital social igual a número de acciones por valor nominal. El capital social es la aportación que realizan los socios a la empresa a través de las acciones, lo que pagan para recibir las acciones. Solo la parte del valor nominal, ¿vale? Ahora vemos que los socios pueden pagar más. Os dice que forma parte del patrimonio neto de la empresa, pues las aportaciones realizadas por los socios no suponen deuda para ella, y que la legislación está sujeta a la ley de sociedades de capital y, por supuesto, al plan general contable, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el capital social? Porque una vez que se ha constituido el capital social, la ley lo que trata de garantizar siempre es que si el capital social dice que la empresa tiene 1 millón de euros de capital social, existan activos por valor de 1 millón de euros. De manera que el capital social sería como la máxima garantía frente a acreedores y frente a terceros de la empresa de sus posibilidades reales de pago, en caso de que sea necesario, ¿vale? Entonces, si el capital social pone que es 100.000, se supone que hay activos por valor de 100.000. Ahora, si el capital social pone que es 30.000, hay activos por valor de 30.000. Entonces, lo que tienen que garantizar es que si hay que pagar deudas, esos activos existen, son reales y se va a poder utilizar, ¿vale? Por eso vais a ver que no existe ninguna pega para ampliar capital social, hay alguna limitación pero pocas, y sin embargo sí que hay ciertas limitaciones a la hora de reducir el capital social, ¿vale? Bueno, el valor de las acciones, lo que os decía antes, tenéis que diferenciar entre el valor nominal, que es la parte que le corresponde al capital social, el valor de emisión, que es el valor al que se venden las acciones por primera vez en el mercado y puede ser a la par o sobre la par, y también tenéis el valor de cotización, que es el valor que cotiza en bolsa, ¿vale? Pues es un capital social de 60.000 euros con 1.000 acciones, pues cada acción tiene un valor nominal de 60 euros. La primera vez que yo pongo a la venta esas acciones las puedo vender por 60 si es a la par, o las puedo vender por 80 si es sobre la par, ¿vale? Si las vendo por 80, 60 irán a la cuenta de capital social y 20 irán a la cuenta de prima de emisión de acciones, ¿vale? Os dice que el plan general contable establece que la venta de las acciones en el mercado primario, las acciones deben estar totalmente suscritas y desembolsadas al menos el 25% de su valor nominal. ¿Eso qué significa? Que cuando emitimos las acciones por encima de su valor nominal, toda esa diferencia entre el valor nominal y el valor de emisión la tienen que pagar en el momento de la constitución, ¿vale? Y luego del valor nominal, el que sea, hay que pagar mínimo un cuarto, ¿vale? Os dice, el plan general contable establece que en la venta de las acciones deben estar desembolsadas al menos el 25%. Por ejemplo, os dice que la empresa X vende 1.000 acciones a 100 euros de valor nominal, al 130%. Los porcentajes siempre los vamos a aplicar sobre el valor nominal. Entonces, desembolsando el mínimo legal. Pues ¿cuánto vamos a pagar? El 130% de 100, o sea, 130 euros. Al comprarlas pagamos el 100% de la prima, que son 30 euros, y el 25% del nominal, que son 25 euros.
¿vale? De manera que el socio se queda con una deuda pendiente de pago, se queda con un dividendo pasivo de 75 euros. De los 100 euros de valor nominal solo ha pagado 25 y los otros 65 quedan pendientes que la empresa se los puede reclamar en cualquier momento, ¿vale? Una de las posibles reducciones de capital social es esa, condonar o perdonar esos dividendos pasivos pendientes, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sigo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Vale. Bueno, lo que viene a continuación son los artículos de la Ley de Sociedades de Capital que lo que hacen es establecer cómo el capital social tiene que ser realmente materializado en bienes que tengan ese valor, ¿vale? Lo que vamos a ver es cómo se protege ese capital social para que realmente se aporten bienes valorados por el importe que decimos. Que eso sea muy importante a la hora de hacer las reducciones de capital, ¿vale? Os dice, los objetos de la aportación en las sociedades de capital solo podrán ser objeto de aportación los bienes y derechos susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios, será nula la creación de participaciones o acciones que no se correspondan a una aportación patrimonial y no podrán crearse participaciones por una cifra inferior a la de su valor nominal. O sea, todo lo que se aporta a la empresa tiene que tener el valor real de esas acciones, ¿vale? Si lo que aportamos es dinero, las aportaciones se establecerán en euros. Si la aportación es en otra moneda, se determinará su equivalencia en euros con arreglo a la ley, ¿vale? Se hará el cambio, ¿vale? Tendréis que hacer el tipo de cambio. Y ahora, si lo que se aporta son bienes, en lugar de aportar dinero, aportamos bienes, os dice que en la escritura de la Constitución se tiene que describir las aportaciones no dinerarias y el valor que se les atribuye, ¿vale? Valor que siempre tiene que ser superior al valor nominal, o sea, como mínimo como el valor nominal. ¿Qué tiene que pasar? Que cuando lo que aportan es un bien, tiene que haber un informe elaborado por uno o varios expertos independientes, ¿vale? Ese informe, ¿qué tiene que decir? ¿Qué se va a aportar? ¿Cuáles son los datos si existiera? Y la valoración, ¿vale? Yo digo que voy a aportar por un valor de 100.000 euros un edificio. No vale, ¿vale? La empresa lo que me dice, la ley de sociedades de capital exige que vaya un experto independiente y valore el edificio. Si ese edificio efectivamente vale 100.000 euros, me dejarán aportarlo por 100.000 euros. Pero si yo digo que vale 100.000 euros y el edificio solo vale 40.000, lo que está pasando es que mi capital social pone 100.000 cuando en realidad yo solo estoy aportando un bien que vale 40.000. Entonces, tengo 60.000 euros de capital social que no están materializados en activos reales, ¿vale? Y eso la ley no me lo permite. Os dice que en la Constitución, en los aumentos de capital, las aportaciones no dinerarias han de ser objeto de un informe elaborado. El informe contendrá la descripción, la valoración, los criterios y si se corresponde con el valor nominal. El valor que se dé a la aportación en la escritura no podrá ser superior a la realizada por los expertos. Si el perito o el experto dice que el bien vale 100.000, yo no puedo contabilizar el bien o el capital de ese bien por 120.000, ¿vale? El máximo sería 100.000. Aquí tenéis un ejemplo. Os dice, se constituye una empresa con un capital social de 60.000 euros, poniendo a la venta 1.000 acciones al 140%. Todas las acciones son totalmente suscritas y desembolsadas en el mínimo legal, con lo cual, ¿qué sentaríamos? Capital social por 60.000, como se emiten al 140%, tenéis que el valor de emisión es 84. Prima de emisión 24, 24 por 1.000 a la 110, prima de emisión de acciones. Y todo ello me dicen que 33.700 a bancos, que será el 100% del valor nominal, o sea, el 100% de la prima de emisión, ¿vale? 24 euros más el 25% del valor nominal. Nos queda el 75% del valor nominal, esta 103 accionistas por desembolsos no exigidos será el 75% de 1.000 acciones por su valor nominal, que es 60, ¿vale?
Entonces luego nos dice que nos queda un dividendo pasivo que 2 meses después se solicita el dividendo pasivo. ¿Eso qué significa? Que se llaman a los accionistas, se les escribe, se notifica a los accionistas que tienen que pagar lo que les queda pendiente, ¿vale? Entonces lo que hacen los accionistas es ingresarlo. Tenemos el ingreso en bancos, la aportación no dineraria, ¿vale? Que se había hecho porque nos dice, aportan todos los accionistas dinero, excepto el poseedor de 300 acciones que aporta un ordenador, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, me pregunta Hincham que ¿qué es que VN60? Es el valor nominal de la acción, ¿vale? Mira, voy para atrás para que lo veas. El capital social de la empresa aquí, es igual al número de acciones por el valor nominal. Imagínate que yo necesito conseguir 100.000 euros. Es muy difícil que una sola persona me pueda dar 100.000 euros. Entonces lo que yo digo es, divido esos 100.000 euros en acciones, ¿vale? Pues 100.000 entre 100.000 acciones. Y cada acción tiene un valor nominal de 1 euro. Entonces mi capital social sería 100.000 acciones por 1 euro, ¿vale? De valor nominal. Entonces, en el ejemplo que yo os he puesto ahora mismo, tenéis que hay un capital social de 60.000 euros formado por 1.000 acciones. Entonces, si yo divido 60.000 entre 1.000, lo que obtengo es que el valor nominal es 60. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pues seguimos. Y empezamos con las reducciones. Os dice que la ley establece muchísimos requisitos a la hora de realizar una reducción de capital social, ya que esta cifra es la máxima garantía que tienen todas aquellas personas que se relacionan con la empresa. Al reducir el capital social también reducen sus garantías. Los acreedores, ¿quiénes son los acreedores? ¿Sabéis quiénes son los acreedores? ¿No? Bueno, los acreedores son todas aquellas personas a las que la empresa debe dinero, ¿vale? Son todos aquellos que tienen un derecho de cobro sobre nosotros. Entonces, cuando una persona nos va a dejar dinero, tiene que mirar, entre otras cosas, nuestro capital social y nuestro patrimonio neto. Os dice, los acreedores, al asumir un derecho de cobro con la empresa, asumen que, como mínimo, el importe que hay en la cifra de capital social es lo que está seguro materializado en activos, ¿vale? Entonces, ¿qué os dice ahí? Que por ello solo se podrá reducir el capital social bajo determinadas condiciones y estableciendo los pasos que indica la ley, ¿vale? No podemos hacer reducciones de capital social cuando queramos, porque estamos perjudicando a terceras personas que han adquirido una deuda con nosotros antes de hacer esa reducción de capital, ¿vale? Tenéis que la reducción podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal o mediante la reducción de número de acciones, ¿vale? O sea, ¿cómo hago yo quiero que disminuya mi cuenta 100 capital social? ¿Cómo lo hago? Pues tengo dos opciones. Reduzco el valor nominal de cada una de mis acciones o reduzco el número de acciones. Por ejemplo, tengo un capital social de 100.000 euros, que son 10.000 acciones de valor nominal 10 euros. Para hacer una reducción de capital social de 20.000 euros os dice que tenemos dos opciones. La primera, disminuir el valor nominal de todas las acciones. Todas mis acciones, que son 10.000, disminuyen su valor nominal. Entonces, como yo quiero hacer una reducción de capital social de 20.000, hago 20.000 entre 10.000, de manera que reduzco 2 euros por acción. ¿Cuánto era el valor nominal antes de la reducción de capital social? 10 euros. ¿Cuánto es el valor nominal después de la reducción de capital? 8 euros. ¿Vale? Esa es una opción. Elimino solo el valor nominal de todas las acciones. Y la segunda opción es eliminar solo unas cuantas acciones. Tenía 10.000 acciones de valor nominal 10 euros. Quiero eliminar o quiero reducir capital social por 20.000, pues lo que hago es reducir o eliminar 2.000 acciones. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Se ven las dos formas que luego lo utilizaremos en los ejercicios.
Vale, Judith, gracias. ¿El resto? ¿Sí? Vale. Bueno, pues seguimos. Luego tenéis los requisitos, lo que vamos a dar son los requisitos, ¿vale? Os dice que la reducción de capital social puede hacerse para varias cosas, puede tener varias finalidades. La primera, restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, que se ha desestabilizado, que no está como tiene que estar por consecuencia de las pérdidas, ¿vale? Si mi capital social es de 100.000 y lo que realmente tengo es de 40.000, está claro que hay un desequilibrio. Eso, para ajustarlo, es posible que yo tenga que reducir el capital, ¿vale? Luego, para constituir o incrementar la reserva legal, para constituir o incrementar las reservas voluntarias, por devolución de aportaciones o por la condonación de obligación de realizar aportaciones pendientes, ¿vale? Entonces, estas son las finalidades a la hora de hacer una reducción de capital. Y las veremos, ¿vale? Veremos un ejemplo de cada. Os dice que esta reducción de capital social ha de aprobarse en la Junta General de Accionistas, ¿vale? Con los requisitos que establezca la modificación de los estatutos. Pensad que cuando constituís una sociedad, realizáis los estatutos en los que indicáis cuántas acciones, valor nominal, número de valor de emisión, número de serie, establecéis todas las condiciones del capital social. Dentro de esos estatutos se establecerá cuál es el requisito, cuál es el paso, cuáles son los pasos a seguir en caso de que la empresa decida reducir el capital social, ¿vale? Ese acuerdo de la reducción de capital social tiene que contar como mínimo todo lo que viene ahí. La cifra de reducción de capital, o sea, cuántos euros voy a disminuir mi capital social. La finalidad de la reducción, ¿para qué lo hago? Para dotar reserva legal, para sanear pérdidas, para incrementar reserva legal. El procedimiento mediante el que voy a llevarlo a cabo, reduciendo el número de acciones o reduciendo el valor nominal. El plazo, en 6 meses, en 1 mes, en 3. Y la suma que haya que abonarse, en su caso, a los socios. Si al hacer una reducción de capital social tengo que pagar algo o no a los socios, ¿vale? Eso es lo que como mínimo hay que incluir. Ahora, ¿qué es fundamental dentro de todo este tema de reducciones que estamos viendo? Los derechos de oposición, ¿vale? Los acreedores, las personas a las que nosotros les debemos dinero, tienen derecho de oposición ante una reducción de capital social, porque se ven mermadas, se ven disminuidas sus garantías de cobro, ¿vale? Os dice, los acuerdos de la sociedad anónima cuyos créditos hayan nacido antes del acuerdo de la reducción, ¿vale? O sea, si yo os dejo dinero a vosotros porque tenéis un capital social de 100.000, sé que tenéis activos por valor de 100.000. Ahora, si dentro de un año hacéis una reducción de capital social de 90.000 euros, estáis haciendo que solo tengáis activos como mínimo seguros de 10.000. Yo estoy perdiendo mis condiciones. O sea, yo os he prestado dinero pensando que tenéis un capital social de 100.000 euros. Vamos, pensando no, porque teníais un capital social de 100.000 euros. Si ahora ese capital lo disminuís, disminuyes mis garantías, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, capital social 100.000, reserva legal 25.000, reserva voluntaria 25.000, reserva legal 10.000. ¿Cuál es la garantía que tienen los acreedores? Todo aquel neto que es indisponible. En este caso tenéis 110.000 euros. Ese capital social y la reserva legal se tiene que ir dotando y es indisponible hasta que llegue a ser el 20% del capital social, ¿vale? Si la empresa reduce el capital social por importe de 40.000, en lugar de tener ahí 100.000, tendríamos 60.000. De manera, ¿cuánto es el activo que tenemos garantizado que va a estar en la empresa? Pues 40.000 euros menos. En este caso serían 70.000 euros, ¿vale? Eso hace que las garantías de los acreedores se vean disminuidas. ¿Se entiende? Reserva, me pregunta Judith que la reserva voluntaria, ¿dónde la ubicaríamos? La reserva voluntaria es
una vez que la empresa empieza a funcionar y obtiene beneficios, lo que hace es, con ese beneficio tiene dos opciones. Una, dárselo a los socios vía dividendos, ¿vale? Les pago una rentabilidad, y la segunda opción es dejarlo en la empresa. Cuando yo lo dejo en la empresa, voy a dejar una parte en reserva legal, una parte en reserva voluntaria, otra parte en resultados pendientes. Cuando yo lo estoy dejando en reserva voluntaria, lo que estoy diciendo es que ese dinero yo lo puedo utilizar para lo que quiera, ¿vale? Son reservas de libre disposición. De hecho, la empresa lo puede utilizar hasta para repartir dividendos dentro de un año, si quisiera, ¿vale? Entonces son reservas voluntarias. Ese dinero no es obligatorio que se quede en la empresa. Mañana la empresa decide darlo de baja y puede dar de baja reserva voluntaria y pagar dinero, ¿vale? No, no, Judith pregunta si es como un activo. No es que sea un activo. A ver, mira. Me voy a esto. No es que sea un activo, es que aquí, en estos activos, tendrías los 25.000 euros, me parece que eran, materializados en bancos, materializados en un bien, en un inmovilizado. Y ahora, lo que está diciendo la reserva voluntaria es que esos 25.000 euros que tú has invertido aquí en lo que quieras, provienen de un beneficio no distribuido, ¿vale? Provienen de un beneficio que la empresa ha decidido dejar en la empresa. Si mañana la empresa decide que eso tiene que salir, lo que se haría es como anular parte de este patrimonio neto y anular parte de este activo. Sería como la contrapartida. ¿Sí, Judy? Vale. Bueno, en cuanto al derecho de oposición, es necesario diferenciar entre el derecho de oposición en una sociedad anónima y el derecho de oposición en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿vale? En una sociedad anónima, el derecho de oposición surge siempre. Os dice, aparece siempre que no, el derecho de oposición aparece siempre que se vean disminuidas las garantías de cobro de los acreedores, siempre que ese derecho de cobro que tiene el acreedor con nosotros no haya vencido y hasta que se pueda garantizar su cobro, ¿vale? Si el acreedor se opone a la empresa, si el acreedor se opone, la empresa no podrá realizar la reducción de capital, ¿vale? Podría realizarla si establece una garantía de cobro. ¿Cómo? Pues con una fianza, ¿vale? Si yo pongo una fianza a favor del señor al que debo dinero, ese dinero está guardado. Entonces sí me dejarían realizar una reducción de capital social, ¿vale? Ahora, en la sociedad de responsabilidad limitada no existe el derecho de oposición. Existe el derecho de oposición solo si lo dicen los estatutos. O sea, si los estatutos no lo establecen, los acreedores no pueden negarse una reducción de capital social cuando lo decida la empresa. ¿Qué es lo que aparece subsidiariamente? Lo que se llama la responsabilidad de los socios, ¿vale? Si yo hago una reducción de capital social hoy y dentro de 3 días no se hace frente al pago del dinero que le debemos a un señor, ese señor puede exigir a los socios que devuelvan las aportaciones, ¿vale? Os dice, los socios tienen responsabilidad en el plazo de las deudas a los acreedores cuando se ha reducido el capital social con el límite máximo de las cantidades restituidas, ¿vale? Esta responsabilidad de los socios solo existe si no hay derecho de oposición. O sea, si el estatuto fija que existe derecho de oposición, no hay responsabilidad de los socios, ¿vale? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada? ¿Sí? Vale. ¿Judith bien? ¿El resto? Bueno, entiendo que si no me decís, no me preguntáis, es que lo entendéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a ver cada uno de los tipos de reducciones. Esto lo voy a explicar luego, pero bueno, os cuento un poco. Os dice que los acreedores no podrán oponerse en determinados casos, ¿vale? Primero, cuando la reducción de capital tenga por objetivo establecer el equilibrio de la empresa.
cuando la empresa lleva muchos años obteniendo pérdida, se ha producido un desequilibrio entre lo que es el capital social y lo que es su patrimonio neto. Cuando lo que yo estoy haciendo es sanear eso, en realidad nos están disminuyendo las garantías de cobro, ¿vale? La segunda causa, o sea, el segundo momento en el que no podrán oponerse es cuando la reducción tenga por finalidad la constitución o el incremento de reserva legal, porque al dotar una reserva de carácter indisponible, las garantías de cobro tampoco se ven reducidas, ¿vale? Y cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de las amortizaciones adquiridas por la sociedad, ¿vale? Bueno, y vamos a ver cada una de las que hemos dicho, ¿vale? Os dice que uno de los motivos o una de las finalidades por las que yo puedo hacer una reducción de capital es para devolver las aportaciones a los socios, ¿vale? Imaginaos que constituimos una sociedad anónima y todo nos va fenomenal, los socios pagan todo el valor nominal, empezamos a funcionar y obtenemos muchísimos beneficios. Puede llegar un momento en que la empresa tenga un exceso de liquidez y entonces decide devolver dinero a los socios. Pues dice, los socios me habían pagado 25 euros cada uno y no los necesito, con 10 euros tenía. Entonces hago una reducción de capital social para devolver a cada socio 15 euros, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer? De dos maneras. La primera, de manera que afecte a todas las acciones. Si va a afectar a todas las acciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si va a afectar a todas las acciones, ¿de qué manera vamos a tener que realizar la reducción de capital social? Disminuyendo el valor nominal, ¿vale? Ahora, si solo afecta a unos cuantos accionistas, entonces lo que estamos haciendo es reducir unas cuantas acciones. Y para eso la ley nos dice que se tiene que hacer, si es una sociedad anónima, un acuerdo de la mayoría y si es una sociedad de responsabilidad limitada, un acuerdo unánime de todos los socios, ¿vale? Para evitar el derecho de oposición, se podrá dotar una reserva por el capital amortizado, ¿vale? Como en este caso sí que va a existir derecho de oposición, la empresa puede dotar una reserva unas reservas que no es disponible, de manera que los acreedores no puedan oponerse, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Vale, aquí lo tenéis. Os dice, la empresa H presenta el siguiente balance de situación. 7 millones de inmovilizado, 8 millones en bancos. Y luego tenéis capital social por 10 millones, reserva legal por 1 millón, reserva voluntaria por 3 y pérdidas y ganancias por 1 millón. ¿Vale? La empresa lleva poco tiempo funcionando y como veis le va bien porque tiene la reserva legal 1 millón, que ya es el 10% de capital social. La reserva voluntaria 3 millones, que esos son beneficios que se han ido teniendo los años anteriores. Y la cuenta de pérdidas y ganancias por 1 millón. O sea que este año ha vuelto a obtener un beneficio de 1 millón. Entonces os dice, la empresa X lleva solo 2 años de actividad y los resultados obtenidos están siendo mejor de lo previsto inicialmente. Por ello, tiene la liquidez suficiente y considera que no es necesario, por lo que realiza una reducción de capital social. Este capital social, que son 10 millones de euros, está formado por 8 millones de acciones de 1,25 euros de valor nominal. Se pide realizar una reducción por valor de 1,5 millones, indicando las modalidades y haciendo los asientos. ¿Vale? O sea, lo que vamos a hacer es una reducción de capital social de 1,5 millones y os dicen que expliquéis cómo se puede llevar a cabo y que hagáis los asientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo tenéis aquí. La empresa puede reducir su capital social eliminando parte de sus acciones, ¿vale? En este caso sería 1,2 millones de acciones. Para ello, si la empresa es una sociedad de responsabilidad limitada, es necesario el acuerdo unánime, ¿vale? O sea, lo que yo quiero hacer es reducir capital social por 1,5 millones. Si cada acción tiene un valor nominal de 1,25, ¿cuántas acciones tengo que eliminar, tengo que amortizar?
Pues cojo 1,5 millones y lo divido entre 1,25 y me sale que la empresa tiene que amortizar 1.200.000 acciones, ¿vale? Esa es la primera opción. La segunda opción, ¿cuál es? Reducir el capital social, pero reduciendo el valor nominal de todas mis acciones. O sea, que mis 8 millones de acciones reduzcan su valor nominal, no solo unas cuantas. ¿Cuánto? ¿Cómo lo haríais? Pues 1,5 millones entre las 8 millones de acciones, ¿vale? Y nos sale que cada acción va a reducir su valor nominal en 0,1875. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? Repito algo, pongo el ejercicio hacia atrás para que volváis a ver el enunciado. ¿Nada? Vale, pues seguimos. ¿Qué asiento tenéis que hacer? Pues reducir capital social. Entonces, por la reducción de capital social, ¿qué hacemos? Pues 1,5 millones, que es la cantidad que hemos elegido de 100 capital social a bancos 572 por 1,5 millones. ¿Vale? Como es devolución de aportaciones, devolvemos el 1,5 millones a los socios. ¿Cómo nos va a quedar el nuevo balance de situación? Pues tendréis 7 millones de inmovilizado, 6,5 millones en bancos, ¿vale? Porque teníamos 8, pero como hemos dado de baja 1,5 millones, luego capital social 8,5 millones, reserva legal y reserva voluntaria y pérdidas y ganancias igual, ¿vale? Pregunta Rosa que de dónde salen los el 1,0625 del valor nominal. Pues yo te lo explico ahora mismo. ¿Qué teníamos aquí? Que el capital social estaba formado por 8 millones de acciones de 1,25 euros de valor nominal, ¿vale? O sea, 8 millones por 1,25 nos da 10 millones de euros, que es nuestro capital social. Yo quiero hacer una reducción de capital social de 1,5 millones, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es que mis 8 millones de acciones tengan un valor menor. ¿Qué voy a hacer? 8 millones, perdón, 1,5 millones de reducción de capital social entre los 8 millones de acciones. De manera que me sale que cada acción tiene que reducir su capital social en 0,1875. ¿Vale? Rosa, ¿eso sí? Vale, pues esto es la diferencia. ¿Cuánto era el valor nominal antes? 1,25. Si a 1,25 le quitamos 0,1875, que es lo que voy a reducir, ¿vale? Esto es como si te digo, el valor nominal era 8 y ahora le quito 1, pues el valor nominal va a ser 7, ¿vale? Pues el valor nominal era 1,25, ahora le quito 0,1875 y me sale que cada acción va a tener un valor nominal de 1,0625. ¿Vale? Bueno, pues os decía esto. El nuevo balance de situación, ¿cuál es? Todo igual, excepto dos cuentas. Bancos, 6,5, y capital social, 8,5, que son las cuentas que hemos utilizado. Hemos dado de baja capital social por 1,5 millones y lo hemos llevado a bancos por 1,5 millones. ¿Vale? Entonces os dice, en este caso la empresa reduce la garantía de los acreedores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes de la reducción de capital, antes de la reducción, esta era nuestra situación. De estos 15 millones que hay aquí, había 11 millones que la empresa no podía tocar. Había 11 millones que se tenían que quedar materializados en activos en mi empresa, ¿vale? Estos 3 millones de aquí y este millón de aquí, la empresa lo podía dar vía dividendos, se lo podía gastar como quisiera, ¿vale? Pero estos 11 millones no los podía tocar y tenían que estar materializados en inmovilizado o en bancos. Al hacer el nuevo asiento, este es el capital social que nos queda. De manera que, ¿cuánto es el neto que es indisponible? 8,5 más 1, 9,5.
Hemos pasado de un indisponible de 11 a un indisponible de 9,5. ¿Se ve reducida las garantías de cobro de los acreedores? Sí. Antes sabíamos que como poco tenía activos por valor de 11 y ahora tiene activos como poco por valor de 9,5, ¿vale? Como se ha disminuido, aparece el derecho de oposición. Ahora, ¿qué pasa? Que la empresa tiene la opción de evitar el derecho de oposición, ¿vale? Para evitar el derecho de oposición, ¿qué tenemos que hacer? Dotar una reserva de carácter indisponible, ¿vale? Entonces, ¿por qué importe? Por el 1,5 millones que hemos reducido nuestra garantía de cobro. El asiento que haremos será 1,5 millones de reservas voluntarias, la 113, a una reserva que existe para estos casos concretos que se llama reserva por capital amortizado, la 114. Y que esta reserva es una reserva indisponible, la empresa no puede utilizarla cuando ella quiera, ¿vale? De manera que en nuestro balance tendremos los 7 millones de inmovilizado, los 6,5 millones en bancos, capital social por 8,5 porque lo habíamos reducido, nuestra reserva legal por 1 millón y aparece esta cuenta, reserva por capital social amortizado por 1,5 millones, ¿vale? Tanto capital social como reserva legal como la 1142, reserva por capital amortizado, esas tres son cuentas son indisponibles, de manera que las garantías de cobro de nuestros acreedores será la suma de esas tres. Y la suma de esas tres son 11 millones. ¿Vale? Es decir, en este caso el neto indisponible ya es el mismo, 11 millones, por lo tanto no hay posibilidad de derecho de oposición, porque no se ven mermadas las garantías de los acreedores. ¿Vale? ¿Dudas? No sé si queréis que repita algo, si lo habéis entendido. ¿Se ha entendido el ejercicio? Reducción de capital social para devolución de aportaciones. ¿No? Judith, no, pues pregunta lo que necesites. Dime qué cosas no se entienden y las vuelvo a explicar. ¿El resto lo ha entendido? Judith. Vale. Me pregunta... Vale, dos preguntas. Judith pregunta que si lo de la reserva para capital amortizado se hace siempre. No, la reserva para capital amortizado es obligatorio hacerlo cuando la reducción la hacemos comprando o a través de acciones propias adquiridas de manera gratuita, ¿vale? Pero eso la veremos al final. Lo que es obligatorio es dotarlo, hacer ese asiento, si yo no quiero que los acreedores se opongan. O sea, en el caso anterior, si yo no he dotado esa reserva, si yo no hago la reserva por capital amortizado, lo que antes era obligatorio que estuviera en la empresa eran 11 millones que he materializado en mi capital social. Ahora son 9,5. Entonces, ¿qué pasa? Que los acreedores que adquirieron derechos de cobro sobre la empresa o que la empresa les debe dinero, están perdiendo garantías de cobro y pueden ejercer su derecho de oposición. Si ejercen el derecho de oposición significa que no permiten que hagamos la reducción de capital social. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera puedo evitar yo ese derecho de oposición? ¿Qué puedo hacer yo en mi empresa para que no sea el acreedor el que controle lo que yo tengo que hacer? Pues como yo tengo aquí reservas voluntarias por 3 millones y mi reducción de capital social es solo de 1,5 millones, puedo dotar una reserva, puedo constituir, puedo generar una reserva por capital amortizado, que es una reserva indisponible, de manera que sigo teniendo como garantía de su cobro 11 millones, porque son los 8,5 más el millón más el 1,5 millones. Judith, ¿sí? Vale. Pregunta Rosa si la garantía a los acreedores se hace si están los estatutos de la sociedad o se hace siempre. No sé, no te entiendo.
No sé qué quieres decir con la garantía a los acreedores. ¿La reserva por capital amortizado? Vale, no, la reserva por capital amortizado lo hace la empresa si quiere, si no, no. ¿Vale? Es una decisión, es una manera de conseguir que los acreedores no se opongan a tu ampliación de capital. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. El segundo tipo de reducción de capital social que tenéis es la condonación de dividendos pasivos pendientes. Esto lo hemos visto antes. ¿Qué eran los dividendos pasivos pendientes? Aquella parte del valor nominal que quedaba pendiente de cobro, ¿vale? Cuando se constituye la empresa o cuando se hace una ampliación de capital social, la sociedad recibe una parte del dinero del valor nominal, pero no todo. Entonces, si eran 10 euros, recibe 2,5, o 3, o 5, me da lo mismo. Pues la otra parte es un dividendo pasivo pendiente. Se reducirá el capital social por el importe correspondiente y se dará de baja el derecho de cobro sobre el accionista, ¿vale? Ahí os habla de que la manera de hacer este tipo de reducciones es reduciendo el valor nominal de aquellas acciones que tenían dividendos pasivos pendientes, ¿vale? Si yo tengo un derecho de cobro sobre un accionista de 7 euros de valor nominal, lo que va a pasar es que reduzco el valor nominal de esas acciones, ¿vale? Para que no exista derecho de oposición, ¿qué tiene que pasar? Que se dotará una provisión con cargo a las reservas disponibles. Exactamente igual que en el caso anterior. ¿Vale? ¿Bien? ¿La teoría? Venga, pues vamos a hacer un ejercicio. Vale, ejercicio 2. Os dice, la empresa H presenta el siguiente balance de situación. En el activo tenéis 75.000 euros en el inmovilizado, 50.000 en la cuenta 103, que son accionistas por desembolsos no exigidos. La cuenta 103 lo que nos refleja es la parte del valor nominal, bueno, la cantidad que los accionistas nos deben. Nos deben porque por una parte del valor nominal que no me han pagado, ¿vale? Luego tenéis banco 75.000 euros, capital social 150.000, la prima y la cuenta de pérdidas y ganancias. Os dice, la empresa H lleva solo 2 años de actividad. Como los resultados obtenidos están siendo mejor de lo previsto inicialmente, decide que no es necesario que los socios aporten a la empresa el dividendo pasivo pendiente. ¿Vale? Venga, ¿qué sentaríais? ¿No sabéis qué sienta hacer para reducir el capital social? El importe de la reducción del capital social va a ser de 50.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríais que hacer? Pues dar de baja capital social y dar de baja las accionistas por desembolsos no exigidos. Por la reducción tenéis 50.100 capital social a la 103 accionistas por desembolsos no exigidos por 50.000. En nuestro balance, ¿qué nos queda? Pues tenemos capital social ahora por 100, antes lo teníais por 150 y la cuenta 103 ya no la tenéis. 103 desaparece, ¿vale? En este caso, la empresa, ¿qué pasa? Que volvemos a reducir la garantía de los acreedores. Antes de la reducción de capital social, el neto indisponible era de 150.000 euros, ¿vale? Y ahora, una vez que hemos reducido capital social, el neto indisponible es solo de 100.000 euros. De manera que por 50.000 euros hemos reducido sus garantías.
Para evitar el derecho de oposición, ¿qué podemos hacer? Exactamente lo mismo que antes. Dotar una reserva indisponible por el capital amortizado, que sería este asiento. 20.000 de la 100, prima de emisión de acciones, 30.000 de la 129 a reserva por capital amortizado. ¿Por qué importe? 50. ¿Por qué pongo aquí dos cuentas? Porque son las que tengo. Una la tengo por 20.000 y otra la tengo por 30.000. Si yo tuviera la prima por 50.000, puedo usar toda la prima de emisión, ¿vale? Y el balance nos queda así. De manera que, ¿qué tenéis? Que el neto indisponible, en este caso, ya vuelve a ser de 150. ¿Cuánto era el neto indisponible antes de la reducción de capital? 150. ¿Cuánto es el neto indisponible después de la reducción de capital? 150. O sea que el acreedor no tiene derecho de oposición porque su situación no empeora. ¿Vale? ¿Dudas del ejercicio? Vale. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Vale, pues seguimos. El tercer tipo de reducciones, o el tercer tipo, atendiendo a la finalidad, es que yo quiero reducir capital social para aumentar las reservas voluntarias, ¿vale? Y ahí la ley me dice que no se podrá hacer esto, o sea, no se podrá evitar el derecho de oposición, ¿vale? El asiento a realizar será dar de baja la cuenta de capital social y aumentar la cuenta de reservas voluntarias. De manera que pasamos de tener un neto que era indisponible como capital social a tener un neto que es disponible, ¿vale? Y aquí tenéis el ejercicio de este caso. Os dice, la empresa H presenta el siguiente balance. 130.000 en bancos, 100.000 capital social, 10.000 reserva legal y 20.000 pasivo. Vale, os dice que tenéis un capital social de 100.000, una reserva legal de 10.000 y un pasivo de 20.000. Y que la empresa lo que quiere hacer es llevar a cabo una reducción de capital social de 20.000 euros para dotar reserva voluntaria. Este enunciado lo estoy diciendo yo, ¿vale? No corresponde con eso que tenéis aquí. Pero el enunciado lo que dice es eso, es que la empresa necesita reducir este capital social por 20.000 euros para aumentar la reserva voluntaria. Entonces, lo que os pide es indicar las formas en las que puede llevar a cabo esta reducción de capital social, realizar los asientos contables, indicar las garantías de los acreedores y si existe o no derecho de oposición. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? En el A, indicar las formas. Como siempre, la reducción, ¿cómo se puede llevar a cabo? De dos maneras. O bien reduciendo el valor nominal de todas las acciones, en cuyo caso se reducirá su valor nominal en 1 euro. ¿Por qué? Porque yo tengo 20.000 euros de capital social que quiero reducir y 20.000 acciones. Pues 20 entre 20, 1 euro. El valor nominal de las acciones antiguas era de 5 euros, ¿vale? Y la segunda manera de hacerlo es amortizando, eliminando algunas acciones. ¿Para eso qué hago? Pues si el valor nominal es 5, lo que hago es dividir 20.000 entre 5. Eso me da que tengo que dar de baja, que tengo que eliminar 4.000 acciones, ¿vale? De manera que la empresa tenía 20.000 acciones en su capital social y ahora va a tener solo 16.000. Bien, son las dos opciones que tenéis. Siempre van a ser las mismas, ¿vale? O reducir valor nominal o reducir número de acciones. El asiento, el más fácil, 20.000 de capital social a reserva voluntaria. Doy de baja capital social y aumento la reserva voluntaria.
Y ahora os dice que indiquéis la garantía a los acreedores. ¿Cuánto es el neto indisponible? O sea, estas personas a las que debemos 20.000 euros en el pasivo tienen garantizado que en mi activo tiene que haber bienes por valor de 110.000 euros, porque esos son los netos indisponibles. Después de la reducción de capital social, yo tengo 80.000 en capital social y 10.000 en reserva legal y 20.000 en reserva voluntaria, pero esas 20.000 no son un neto indisponible, sino que son un neto disponible. De manera, ¿cuánto es el neto indisponible? 90.000. ¿Cuánto el neto indisponible ahora de la empresa es? 90.000. Antes era de 110.000, por lo que la garantía de cobro se ha visto mermada en 20.000 euros, ¿vale? Me pregunta Judith que si los 20.000 euros fueran para devolver a los socios, ¿qué cuenta utilizaríamos? Sería como el asiento 1 que hemos hecho, sería como el ejercicio 1. Sería 20.100 capital social a bancos, ¿vale? O sea, sería una reducción de capital social para devolución de aportaciones. ¿Vale? Hemos hecho devolución de aportaciones, condonación de dividendos pasivos para dotar reserva voluntaria, que es el que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Existe derecho de oposición? Evidentemente existe derecho de oposición. ¿Por qué? Porque ha disminuido las garantías de cobro. Eran 110.000 y ahora son 90.000. ¿Vale? ¿Existe forma de evitar ese derecho de oposición? No. Este es el único caso en el que no. En los demás supuestos que hemos visto, la empresa podía eliminar el derecho de oposición, podría hacer que no lo ejercieran, dotando una reserva de carácter indisponible. En este caso, la ley me lo prohíbe, ¿vale? Yo no puedo hacer de capital social a reserva voluntaria para aumentar la reserva voluntaria y en el asiento siguiente doy de baja la reserva voluntaria para llevarlo a reserva por capital amortizado. No tiene sentido. O sea, yo estoy reduciendo capital social para aumentar las reservas de libre disposición. No me deja la ley utilizar otras reservas de libre disposición para dotar una reserva indisponible. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vale? ¿No hay dudas? Pues seguimos. Otro caso, otra finalidad, otro motivo por el que yo puedo hacer una reducción de capital social es para aumentar o dotar la reserva legal, ¿vale? En este caso pasan varias cosas. Uno, que los acreedores no pueden oponerse, no existe derecho de oposición. ¿Por qué? Porque capital social es neto indisponible, pero es que reserva legal también. De manera que pasamos de un neto indisponible a otro neto indisponible. Existen las mismas garantías, ¿vale? Os dice que este tipo de reducciones de capital social solo se podrán realizar cuando no existan reservas de libre disposición, ¿vale? Si yo tengo reserva voluntaria, prima de emisión, pérdidas y ganancias, para dotar esa reserva legal debería utilizar primero todas esas cuentas. Y por último, la reserva legal después de la reducción del capital no puede exceder el 10% del nuevo capital social, ¿vale? O sea, yo quiero reducir capital social para aumentar reserva legal. Pues mi reserva legal después de la reducción de capital social no puede ser superior al 10% del capital social. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejercicio. Os dice, la empresa H presenta el siguiente balance. Tenéis 100 capital social por 150.000, pasivo exigible por 15.000 y 165.000 de activo real. ¿Vale? Desea realizar una reducción de capital social para incrementar la reserva legal.
Indicar si existe derecho de oposición o no, justificando la respuesta. Y realizar los asientos correspondientes a la reducción de capital, sabiendo que se va a realizar en el máximo que permite la ley. Si os fijáis aquí no os dice cuánto va a ser la reducción de capital social, la vais a tener que calcular vosotros, ¿vale? Datos, os dice que la empresa solo podrá realizar una reducción de capital social para dotar reserva legal si no hay reservas de libre disposición, ¿vale? En este caso, como ya habéis visto en el balance, no hay. No hay reserva voluntaria, no hay prima de emisión, ¿vale? La reserva legal resultante tras la reducción debe ser igual o inferior al 100%, al 10% del nuevo capital social, ¿vale? Y luego, en la Ley de Sociedades de Capital establece que para poder repartir dividendos a los accionistas es necesario que la reserva legal sea mayor del 10% del capital social. De manera que el que quiera hacer una reducción de capital social para repartir dividendos debe cumplir que la reserva legal sea menor o igual que el 10%. Y si además quiero repartir dividendos, tengo que cumplir que la reserva legal sea mayor o igual, ¿vale? De manera, ¿dónde coinciden los dos puntos? En que sea igual. O sea, si la reserva legal es igual al 10% del nuevo capital social, estoy cumpliendo con la ley de sociedades de capital a la hora de hacer la reducción y además voy a poder repartir dividendos, ¿vale? ¿Existe derecho de oposición o no? Ya lo hemos dicho. No existe derecho de oposición, porque las garantías para los acreedores no disminuyen, ya que la reserva legal no es de libre disposición. Realizar los asientos correspondientes a la reducción de capital, ¿vale? Lo que os decía, no me dicen de cuánto hago la reducción de capital social, pero yo lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque sé que mi reserva legal tiene que ser igual al 10% del nuevo capital social, ¿vale? Y el nuevo capital social, ¿qué será? El capital social que tenía antes menos lo que le quito para dárselo a la reserva legal, ¿vale? De manera que os queda X, que es lo que aumenta la reserva legal, es igual a 0,1 del capital social antiguo menos lo que le quito al capital social antiguo. Y me sale que es 13.636,36 euros, ¿vale? Es decir, que esto es lo que quito de capital social para dárselo a la reserva legal. ¿Cuánto será el nuevo capital social? Los 150.000 que teníamos antes menos 13.636 que quito. ¿Cuánto aumenta la reserva legal? Los 13.336, ¿vale? El asiento, 13.383 a capital social, a reserva legal, que es la 112, ¿vale? En el balance de situación nos queda el activo como antes, el capital social ha disminuido y ha aumentado la reserva legal. Sin embargo, si yo sumo esto, obtengo 150.000 euros de netos indisponibles, exactamente igual que antes, de manera que no existe derecho de oposición. ¿Vale? Seguimos, nos quedan dos tipos de reducciones de capital. La primera, que es esta, cuando la reducción tiene por finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad. Que el patrimonio neto de la sociedad se ha ido consumiendo, se ha ido disminuyendo porque ha tenido pérdidas, ¿vale? Os dice, la reducción de capital social por pérdidas nunca podrá dar lugar a que devolvamos dinero a los socios, ni a condonar las aportaciones pendientes, ¿vale? Y nunca se podrá reducir capital social para sanear las pérdidas si tenemos reservas de libre disposición, ¿vale? Siempre hay que utilizar primero las reservas de libre disposición. Luego nos dice que el balance que sirve para establecer una reducción de capital social para sanear las pérdidas tiene que estar en los 6 meses anteriores justo al acuerdo de reducción de capital social y verificado por el auditor y aprobado por la Junta General, ¿vale? Este tipo de reducciones de capital social es voluntaria hasta un límite, ¿vale?
O sea, si yo tengo capital social y pérdidas, yo puedo elegir sanear la situación hasta un límite. Cuando mi patrimonio neto es menor a los 2/3 de capital social, la ley me obliga, ya no es optativo, no me dejan, elige tú si reduces capital social o no, sino que me obligan a reducir el capital social. ¿Vale? Siempre que el patrimonio neto sea menor a los 2/3 del capital social. Vale, pues ejercicio. Os dice, la empresa J presenta el siguiente balance de situación. Activo real, capital social, prima de emisión, resultados negativos. O sea, lo que estamos diciendo es que el patrimonio neto de la empresa es de 120.000 euros. Esos 120.000 euros deberían estar materializados en activos. En realidad, de esos 120.000 euros solo existen 60.000, porque los otros 60.000, ¿qué son? Pérdidas. ¿Vale? Vamos, que hay un desajuste, que hay un desequilibrio, ¿vale? Os dice, ante la actual situación económica y financiera y la incapacidad para recuperar las pérdidas que se han ido acumulando durante los años anteriores, se decide el 18 del 2 realizar una reducción de capital social, ¿vale? Sabiendo que el valor nominal de la acción es de 100 euros, realizar los asientos correspondientes, explicar si existe o no derecho de oposición y analizar el patrimonio antes y después. Vale, pues nos dice, la empresa tiene 100.000 euros de capital social. Como nos han dicho que el valor nominal es de 100, todas las acciones que posee son 1.000. Para poder realizar una reducción para compensar pérdidas, lo primero que hay que hacer es utilizar todas las reservas disponibles. En este caso tenemos una prima de emisión por 20.000, ¿vale? Si os fijáis ahí en el balance, tenemos una prima de emisión por 20.000 que estos son disponibles, con lo cual de estos 60.000 yo no voy a reducir capital social por 60.000, voy a usar estos 20.000 y voy a reducir capital social por 40.000, ¿vale? Y la reducción de capital social, lo de siempre, dos opciones. Reducir el número de acciones, 40.000 euros es lo que tengo que reducir de capital social. Si cada acción vale 100 de nominal, pues 400 acciones tendré que eliminarlas. O reducir el valor nominal de todas mis acciones, 40.000 entre las 1.000 acciones. Las acciones tenían un valor nominal de 100 euros, ahora pasarán a tener un valor nominal de 60. ¿Vale? ¿Cómo se hace el asiento? Damos de baja la cuenta de resultados negativos, la 121, 60.000, y damos de baja la prima de emisión de acciones y reducimos capital social por 40.000. ¿Vale? El balance ahora es 60.000 activo real, capital social 60.000. ¿Cuánto era la garantía de cobro antes? La misma. O sea, los acreedores antes tenían como garantía exactamente lo mismo. Os dice, en este caso no existe derecho de oposición, ya que los acreedores no empeoran su situación. La garantía de cobro que tenían sigue siendo la misma ahora. Lo único que cambia es que ahora el balance se ha saneado, se ha rectificado la situación de manera que sí se represente la imagen fiel del patrimonio, ¿vale? Antes la empresa no tenía activos reales por importe de 100.000, que era su capital social, mientras que ahora el capital social es de 60.000 y sí está materializado en activos de la empresa, ¿vale? El patrimonio neto de la empresa antes de la ampliación era 60.000, igual que después. Vale, en este caso sería, lo que estáis haciendo es como una formalidad, que es, pues eso, que reflejen, sanear la situación, pero la situación que teníais era la misma, no cambia. Vale, pues nos queda solo un tipo y es cuando la reducción de capital se realiza mediante la adquisición de acciones de la sociedad para su posterior amortización, ¿vale? Las acciones adquiridas deben ser amortizadas en el mes siguiente, ¿vale? O sea, lo que estamos diciendo aquí es que yo voy a hacer una reducción de capital social, pero en lugar de que afecte a algunos socios o reducir el valor nominal, lo que hago es, son acciones que yo ya he comprado, ¿vale? Son acciones propias, acciones que yo ya tengo. Yo, la empresa X, voy a reducir capital social, pues compro acciones de X a título gratuito normalmente,
y la reduzco, ¿vale? Aquí lo tenéis, os dice, la empresa J presenta el siguiente balance, 200.000 inmovilizado, 300.000 en bancos, o sea, tenemos 500.000. Capital social, 450, la prima y el resultado, otros 500.000. Os dice, la empresa recibe un paquete de acciones propias formada por 2.000 acciones, cuyo valor de cotización era de 12. ¿Vale? Recibe un paquete significa que las adquiere, que se las dan, que las compra sin pagar por ellas. ¿Vale? Su capital social es de 450.000 euros, como ya vemos en el balance, y su valor nominal es de 10. ¿Vale? Se amortizan reduciendo el capital social por ese importe. Pues lo primero que tenéis que contabilizar, ¿qué es? La adquisición gratuita de las acciones, ¿vale? Serán 24.000 de las 108 acciones propias en situaciones especiales a aportaciones de socios por 24.000 euros. Estos 24.000 euros, ¿de dónde salen? Pues de lo que compráis. Compráis 2.000 acciones a 12. No lo compráis, os regalan. Adquirís a título gratuito. 2.000 por 12, 24.000, ¿vale? De las 108 acciones propias en situaciones especiales a aportaciones de socios. ¿Por qué no pongo bancos? Porque no pago, porque son adquiridas a título gratuito. Os dice, al hacer la reducción de capital social se disminuye el capital social por el importe de las acciones. En este caso, 2.000 acciones por 10 son 20.000 euros. El resto, la diferencia, hasta lo que se supone que valían en el mercado, va a reservas disponibles. Damos de baja la 108, 24.000 euros, tenemos 20.100 capital social y 4.000 a una reserva de libre disposición, que es la diferencia que os decía, ¿vale? Nos las dieron cuando valían 12 y yo ahora hago una reducción de capital social solo de 10, pues esos 2 euros de diferencia doy de baja o doy de alta una reserva de libre disposición, ¿vale? Y luego tenéis que dotar la reserva por capital amortizado por el importe de la reducción, ¿vale? Eso es una forma concreta de hacer la reducción de capital social, eliminando acciones, ¿vale? Bueno, ¿dudas? En general, ¿dudas de todo lo que hemos visto? ¿No? Vale, pues nada, con esto terminamos. Muchas gracias por participar en la videoconferencia. Si tenéis dudas de este tema, podéis preguntarme a través de la plataforma. Tendréis los recursos disponibles para que hagáis los supuestos y los repaséis, ¿vale? Porque esto lo que he hecho es explicaros cómo se hace cada uno de ellos, pero efectivamente ahora os tenéis que poner vosotras a estudiar y a hacerlo para que los conceptos se fijen y se queden claros, ¿vale?